Buenos días, profesora. Hola chicos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Miss. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Profesora, ¿ha dado clase? Buenos días, mi. ¿Cómo? ¿Ha dado clase? Buenos días, mi. Hola, recién voy a empezar, hijito. Ah, ya. A ver. Voy a tomar la captura en breves minutos. Ustedes no esperen que todavía le digan vamos a tomar la captura para que recién estén apareciendo, por si acaso. Les comento de que ayer hemos tenido una reunión con la dirección y se nos ha recalcado acerca de la tardanza, asistencia de ustedes, y solamente se debe tomar fotos 5 minutos después de iniciada la clase. Los que ingresan después, los que no están en la foto ya son considerados como tardanza, y se nos ha sugerido de que ya no se les deje entrar. Tardanza ya no se deje entrar. Así es que procuren, por favor, tener cuidado para que no estén perjudicándose. ¿Ya, hijos? Vamos a aprender a ser un poco más puntuales. Claro, bien bonito se te ve de cabeza. Claro, precioso te ves de cabeza. Claro, ¿no es cierto? Yo también me voy a poner de cabeza. ¿Cómo estás, hijo? ¿Sigues practicando tu marinera? Sí, mi. Qué bien. Qué bien. A ver, Atauge no te veo, Milagros no te veo, Yandel no te veo. Específicamente me han pedido el reporte de Yandel, por si acaso. Así que si es que no estás con cámara, inmediatamente tengo que comunicarme con el teacher Canales, es lo que me ha indicado. Estrellita no te veo. Baja tu cámara un poquito, hija. ¿Ya? Yandel. Cámara, Yandel. Estoy escribiendo a teacher Canales, ¿ya? Voy a preguntarle. Mi teléfono, ¿dónde está? Carla, mi teléfono, por favor. No funciona WhatsApp cuando no está mi teléfono. Ya estoy con primero N. Primero N. ¿Qué pasó, Ramos, con la cámara? Hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernandito? Buenos días, con 4 minutos. Ya se tema 4, no me dicen chicos y 5. Perdón, Fernando, ¿qué dices? Ya vamos a estudiar los chicos
bioquímico? Sí, ese de bio, eso mismo, vamos a Una pregunta. pronunciarlo un poquito más. Sí, hijo, te escucho. ¿He hecho la clase todavía? Por supuesto, ya empezamos. Recién estamos empezando. Como mandó foto me había asustado, pero dije, ya hicieron clase y yo no entré. No, ya tomé la foto ya. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Jason? Usted mandó otra captura. Ah, ¿no he mandado la captura? Ah, ¿me Usted mandó equivoco? otra captura que está en libro. Otro que está en libro, Miss, es de otro. ¿Ah, sí? ¿No es la que corresponde? ¡Ay, Dios, no me he fijado! Oh, Lo menos que no me entraba el Zoom. esta no es la foto. No ha pegado mi imagen. Voy a corregir. Déjeme entrar. ¿Quién me dice déjeme entrar? Y todavía me han dicho que está excelente la foto. Chicos, otra vez voy a tomar foto, ¿ya? Ha salido, no ha copiado, no ha copiado, ha salido ya. Cámaras, de una vez, cámaras. Cámaras. Muy bien, bien guapos están ahí, ya. Pablito, no te veo. De una vez. Suerte para las que no salen tardanza. Muy bien. Ya, a ver, ojalá que ya salga, ya, vamos a ver. Qué raro, se ha pegado la otra foto. A ver. No sale. Algo pasa, un ratito. Un duende nos está jugando una mala pasada. Nuevamente estoy tomando, ¿ah? Vamos a ver qué dice ahora. Qué raro, no sé por qué no quiere salir. A ver, pegar. Esta sí. Vamos a poner corrección. Corrección. Listo, ya está. Y ahora sí estamos, ¿ya? Seguimos. Miren, chicos, el día de hoy, primero un gusto después de este fin de semana que ha estado muy bonito para todos ustedes. Ya, Fernandito, ya tomé la foto. Estás hermoso y tus dientes son perfectos, hijo. Decía, después de este fin de semana reparador, fin de semana, ¿no? Con días santos, donde hemos estado pues con toda la familia, espero pues que todos ustedes se encuentren bien de salud, que la familia también esté muy bien y que estemos pues cuidándonos entre todos nosotros, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases y como ustedes de repente han podido verificar, nosotros el día de hoy tenemos pues el desarrollo de un tema que se llama ciclo biogeoquímico, dice, ¿no? Bio de vida, geo de tierra y químico de transformación de la materia, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver quiénes se van a transformar. Entonces, para que yo pueda dar inicio a este tema, yo les voy a mostrar unos videitos que me van a permitir entender. Cuando a mí me dicen ciclos, significa que el ciclo empieza aquí, viene por acá y termina en el mismo lugar. Ese es un ciclo, ¿ya? Como un eslabón. Empieza en este punto, da la vuelta y regresa al mismo punto. Ese es un ciclo, ¿ya? Ahora, ¿de quiénes vamos a ver? De algunos tipos de compuestos que existen en la atmósfera, ¿no? En la atmósfera de la Tierra. Entonces vamos a ver a quién lo vamos a considerar primero. Voy a tomar en cuenta a uno de los que de repente es más común, se suele considerar con mucha más frecuencia, ¿ya? Hemos dicho 1.43. Vamos a estar atentos para que podamos de repente entenderlo mejor, ¿ya? Vamos a compartir este material, atentos con la parte final sobre todo, ¿ya? La parte introductoria es algo bastante sencillo, pero la parte final es lo que corresponde a nuestro tema. Hay alguien me está haciendo una consulta, creo. Ya te espero. Yandel es el que está preocupado, sí, porque yo he dicho que lo voy a mandar se va a mandar a informar. A ver, vamos a ver si que ya apareció. ¿Ya apareciste, Yandel? Todavía no pasa nada, Yandel, te sigo esperando. Pablo, está sin cámara. Yo siento que, perdón, yo no me puedo demorar en cada uno de ustedes, pues sí, hijos. El que no tiene cámara, le estoy poniendo faltó. Ya está. Ya saben, el que apaga su cámara, yo le pongo faltó. Ya. Entonces empezamos. Listo. ¿Cuáles son los estados físicos de la materia? La
naturaleza, las sustancias se encuentran presentes en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua en estado líquido podemos encontrarla en los mares, en el océano o en los ríos. En estado sólido, en un cubito de hielo, y en estado gaseoso, en las nubes. Según las condiciones en las que esté sometida una sustancia, esta puede cambiar de un estado a otro. Por ejemplo, el hielo de un cubito, por efecto del calor, se puede convertir en agua líquida, y el agua líquida puede evaporarse pasando así al estado gaseoso. Cuando una sustancia cambia de un estado a otro, decimos que ha habido un cambio de estado. La sustancia no cambia de identidad, es decir, sigue siendo la misma sustancia, pero se presenta en otro estado físico diferente. ¿Qué es el ciclo del agua? El agua existe en la Tierra en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. El ciclo del agua es el camino que sigue el agua en la Tierra. La energía del Sol produce la evaporación. El agua del mar, de los lagos y de los ríos que hay en la Tierra se evapora. Estas partículas se elevan y producen la condensación. Cuando el vapor de agua llega a las capas altas de la atmósfera, se enfría, se condensa. Es decir, ese vapor forma pequeñas gotitas de agua que forman las nubes. El viento arrastra las nubes y al enfriarse producen la lluvia, nieve o granizo que cae a la tierra. Esto hace que la lluvia devuelva el agua a la tierra y a las plantas. A esto se le llama precipitación. Cuando el agua cae en la tierra a través de las montañas, forma los ríos. Este agua que corre por la superficie de las montañas a su vez se infiltra a través del terreno formando aguas subterráneas. Es lo que se conoce como la infiltración. Como han podido ustedes ver, es algo bien sencillo, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el agua lo podemos encontrar por lo menos en 3 estados básicos: sólido, líquido y gaseoso, ¿no es cierto? Sólido dice formando los nevados, los glaciales; líquido formando los ríos, los lagos, los mares; y gaseoso formando las nubes. Eso tiene que quedar como base. Luego, cuando hablamos del ciclo del agua, cuando este agua, ¿no?, pasa por esos estados de la materia, ¿no?, y nuevamente regresa a lo que fue. Y parte, ¿no? Se parte, en este ejemplo partimos del agua que está en la superficie de los mares, de los ríos, de los lagos. ¿Qué pasa con este agua? Con la temperatura, ¿qué cosa pasa? Se va a vaporizar, ¿no? Se van a evaporar en todo caso cuando es la temperatura del ambiente. Se evapora y forman las nubes. Estas nubes que están cargadas con agua son empujadas por los vientos, y cuando la temperatura hace de que estas nubes se enfríen, empieza a precipitar en forma de lluvia. Pasa del estado gaseoso al estado líquido. Esas aguas que caen, esas precipitaciones, van a, caer en forma de agua, puede ser como granizo o como nieve también. Pero cuando caen a la tierra, van a conformar las aguas que forman los ríos o los lagos de repente, o también las aguas que son subterráneas, que también pueden formar, ¿no?, aguas subterráneas, y las aguas que van por los ríos nuevamente caen al mar, ¿correcto? El mar o en los océanos o los lagos. Igual, nuevamente empieza el ciclo, se evapora, forma la nube avanza, cae la lluvia, otra vez cae, llega al mar, igualito. O sea, a eso se le conoce como ciclo. Inicia y nuevamente retorna al mismo punto. Eso hemos visto con respecto al agua. Ahora, el agua no es el único que tiene un ciclo. Vamos a compartir ahora que hay otras sustancias que se encuentran en la atmósfera que también pasan por ese proceso del ciclo, ¿no?, de los ciclos. Entonces vamos a tomar en cuenta esto, ¿ya? O sea, Miss, que las nubes, cuando las nubes andan y cuando El ciclo del oxígeno. Este comienza van a evaporar, va a salir que son seres autótrofos. Disculpa, hijito, por la falta de respeto que he tenido. Estaba justo en el video. Te escucho nuevamente, disculpa. Es que, o sea, las nubes cuando estén siguiendo, cuando están frías, se sienten en aguas líquidas que bajan a la tierra. Así es. O sea, la nube se forma porque el sol calienta las aguas superficiales de los ríos, de los mares.
Entonces, ese agua que está en el Océano Pacífico, en ríos, en los lagos, ese agua que está en la superficie, es calentada por el sol y se transforma del estado líquido al estado gaseoso formándose las nubes. Ya. Ese agua que está en las nubes son empujados por los vientos lo empujan. Y cuando llegan a determinadas alturas, estas nubes se enfrían. Primero eran calientitas, se enfrían. Cuando se enfrían, caen. Y pueden caer en forma de lluvias, o sea, en estado líquido, como lluvias, pueden caer como granizos o pueden caer como nieve. Entonces, esas aguas cuando vuelven a caer a la tierra, igualmente, forman parte de los ríos que llegan al mar. O, de lo contrario, vienen a formar parte de las aguas subterráneas que están en el continente. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a compartir otros ciclos. ¿Ya? No solamente hay ciclo del agua, sino también hay otros ciclos. Atentos, por favor, porque esta partecita necesitamos concentrarnos un poquito, ¿ya? El ciclo del oxígeno. Este comienza en el momento en que los vegetales, que son seres autótrofos, es decir, las plantas, captan la energía del sol para poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis y elaborar sus alimentos. Aquí se libera lo que es oxígeno al medio, ya sea al aire o al agua, y parte de ese oxígeno es utilizado por los seres vivos durante la respiración para poder ellos producir así la energía que necesitan para realizar sus funciones vitales. Seguidamente, durante este proceso de respiración, se produce dióxido de carbono y agua, siendo estos compuestos importantes para incorporarlos de nuevo a este ciclo. Una parte de este se combina con lo que es el monóxido de carbono de la atmósfera para formar lo que es el dióxido de carbono, y otra parte se integra en la formación de la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos del sol. Aquí te explico lo siguiente. Están hablando que el oxígeno, este oxígeno del cual estamos hablando, ¿no? Dice, se une a un carbono y va a formar el dióxido de carbono. O se puede juntar con otros oxígenos hasta tener 3 átomos y va a formar lo que nosotros conocemos como el ozono. El ozono que va a formar parte de la capa de ozono. O sea, el oxígeno en algún momento tiene estos caminos, ¿no? Puede ser que nos sirva para la respiración, ¿ah? Fundamentalmente para nuestra respiración, la respiración de los seres vivos. Pero si este oxígeno se une a carbono, como les decía, va a formar en algún momento el CO2. Y si es que se une con otros oxígenos, va a formar el ozono. Entonces, ese es un ciclo que tiene. Ya sabes que si forma el CO2, ya sabes dónde va a terminar como un insumo para la fotosíntesis de las plantas, entra nuevamente por acá y vuelve a salir, ¿no? Porque este CO2 que está aquí va a ser captado por la planta. La planta consume el CO2 y ¿qué cosa va a hacer? Va a liberar oxígeno, ¿ya? Va a liberar oxígeno. Y nuevamente este oxígeno se junta con el carbono, otra vez produce CO2 y otra vez se va a formar. Por eso se habla de un ciclo. El dióxido de carbono es captado también por los vegetales para realizar el proceso de la fotosíntesis nuevamente y así reiniciar de nuevo el ciclo del oxígeno. Se sabe que para poder iniciar este ciclo o poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, las plantas necesitan de agua, dióxido de carbono, luz solar y las sales minerales. Así comienza nuevamente este ciclo por las plantas. El ciclo del carbono. Ahora viene otro ciclo. Ya hemos visto el ciclo del agua, ya hemos visto el ciclo del oxígeno y ahora vamos a ver el ciclo del CO2. Miren, aquí está el CO2. Ya vamos a ver cómo parte, con quiénes se va a combinar. Comienza cuando el dióxido de carbono es tomado por las plantas junto con el agua y las sales minerales absorbidas a través de sus raíces e incorporadas a los tejidos mediante el proceso de la fotosíntesis. Los consumidores, que son organismos heterótrofos, siguiendo lo que es la cadena alimentaria, comiendo plantas o también comiendo a otros consumidores que han comido plantas, incorporan el carbono orgánico a su cuerpo en forma de alimento. Este material orgánico así formado se combina con el oxígeno mediante el proceso de la respiración de los seres vivos a fin de obtener lo que es la energía, generando nuevamente dióxido de carbono que es expulsado a la atmósfera. Estos organismos descomponedores
convierten los restos de animales y vegetales en materia orgánica, liberando también lo que es dióxido de carbono a la atmósfera. De esta manera, la absorción de lo que es el dióxido de carbono por parte de las plantas se equilibra con la emisión de este gas por las mismas plantas y los consumidores y descomponedores durante la respiración. En ciertas ocasiones, los restos de animales y vegetales pueden ser atrapados en el suelo bajo condiciones especiales, originando lo que se conoce como carbón y petróleo. También, a raíz de esto, por la quema de estos combustibles fósiles y las emisiones de humo de las fábricas y también de los vehículos, se devuelve a la atmósfera SCO2, el cual va a ser necesario para iniciar de nuevo el ciclo, ya que las plantas lo van a necesitar para poder iniciar el proceso de la fotosíntesis. El nitrógeno constituye aproximadamente el 78% de... A ver, con respecto al nitrógeno les comento lo siguiente. Como ustedes saben, yo siempre enseño a mis estudiantes, el aire, ¿no? La atmósfera, el aire que tenemos acá está formado pues por gases. Y habíamos dicho que esos gases fundamentalmente era el nitrógeno con N, que tenía aproximadamente un 78%, ¿no? De la composición del aire es nitrógeno. Un 21% es oxígeno y un 1% es el resto de gases. Miren, el nitrógeno es un gas pero tan abundante en la atmósfera que es increíble que nosotros, los seres vivos, no podemos obtenerlo o asimilarlo directamente. Habiendo tantísimo nitrógeno, no podemos asimilarlo. No es posible. Pero quiero que ustedes sepan de que no es posible, pero que sepan de que es muy importante la presencia del nitrógeno en nuestra estructura corporal, en nuestra composición química. El nitrógeno, símbolo N, es un elemento que forma parte de las proteínas, ¿ya? Las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, fundamentalmente, nitrógeno. En cambio, los lípidos son CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Las grasas, carbono, hidrógeno, oxígeno, 3, CHO. Pero las proteínas son eso mismo más nitrógeno al final. Y ustedes saben que las proteínas son los alimentos sumamente importantes porque son constructores, sobre todo para ustedes. Entonces, miren, siendo tan necesario el nitrógeno para nuestro cuerpo, es muy necesario, no lo podemos asimilar. Y es increíble, habiendo tantísimo nitrógeno en la atmósfera, nosotros no podemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Gracias a unas bacterias que se llaman bacterias nitrificantes. Ellas captan el nitrógeno, lo guardan en sus raíces. Cuando un animalito lo consume y nosotros consumimos a ese animalito, recién lo podemos asimilar. Es bien complejo, es bien complejo. Siendo tan abundante el nitrógeno, ¿cómo es el importante? Así nomás no lo podemos asimilar. Entonces, del nitrógeno es de quien vamos a tratar en este momento, que es con lo que estamos terminando, ¿ya? Atentos, por favor, porque esta partecita es muy importante. De la atmósfera en forma de elemento gaseoso. Sin embargo, muy pocos organismos son capaces de utilizarlo de esta forma. Entre ellos se encuentran lo que son las bacterias nitrificadoras del suelo, que transforman el nitrógeno atmosférico en nitratos y de esta forma es aprovechado por las plantas. Las plantas incorporan el nitrato del suelo para formar proteínas y ácidos nucleicos, los cuales son aprovechados por los animales a través de su alimentación, ya sea directamente de las plantas o por productos provenientes de otros animales. Los animales, a través de su excreción, eliminan nitrógeno hacia los suelos en compuestos como la urea, que es una sustancia que se forma en el organismo mediante el procesamiento de proteínas y compuestos de nitrógeno y que es excretado por ciertas vías como la orina o el sudor. Esta urea luego va a ser transformada en amonio mediante un proceso llamado amonificación, gracias a la acción de las bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo. En este ciclo se dan una serie de procesos muy importantes. Por lo menos hay bacterias que pueden tomar directamente lo que es el nitrógeno atmosférico y fijarlo con hidrógeno para producir lo que es amoníaco o
amonio, que queda en los suelos, y este proceso se le conoce como fijación de nitrógeno o nitrificación. Al proceso contrario a la fijación se llama desnitrificación, que este va a devolver lo que es el gas nitrógeno a la atmósfera. También hay bacterias que son capaces de transformar lo que son los nitritos en nitratos, que regresa libremente a la atmósfera otra vez. El nitrógeno atmosférico también puede ser fijado en compuestos como nitritos y nitratos por la acción de lo que son las descargas eléctricas, es decir, los relámpagos que se producen durante las tormentas. Finalmente, hasta el ser humano ha aprendido a fijar lo que es el nitrógeno en compuestos como amonio y nitrato, los cuales son añadidos a los suelos para sembrar en ellos plantas como el trigo, el arroz y el maíz. Y es de esta forma en cómo se basa el ciclo del nitrógeno. Bien, chicos, lo importante de todo lo que hemos podido ver, y vamos a empezar a leer en este momento, es lo siguiente. Tenemos que saber nosotros de que los elementos o compuestos como el agua, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno tienen un ciclo, forman parte de un ciclo. O sea, se presentan como el gas que estamos considerando y luego este es utilizado, reutilizado, pero al final nuevamente vuelve a lo mismo. Como decía el agua, ¿no? El agua de los mares se transforma en nube, luego se cae como lluvia, luego viene como el río, agua del río y nuevamente en el mar. O sea, al final nuevamente llegan a lo mismo. Por eso se habla de ciclos, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a tomar en cuenta el material que el colegio nos proporciona, que está en nuestro libro, ¿ya? Para organizar un poquito mejor la información en base a los videitos que hemos compartido. Entonces, vamos a ver. El tema del día de hoy forma parte del capítulo 4, que son los ciclos biogeoquímicos. Biovida, geotierra y químicos por procesos o reacciones químicas. ¿De qué se trata esto? La expresión ciclo biogeoquímico deriva del movimiento cíclico. Cíclico, ya saben ustedes, empieza en un lugar, en un punto, da un círculo y regresa ahí mismo. De los elementos que forman los organismos biológicos, biovida. ¿Con quién? Con relación al ambiente, geo, y que intervienen en un cambio químico o reacción química. El concepto de ciclo biogeoquímico se usa para describir la distribución y el transporte de materiales, los cuales controlan el recambio y la transformación de estos en los ambientes terrestres, acuáticos y atmosféricos. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema, miren, ven. Todos los ciclos que podemos observar nosotros en la naturaleza, del CO2, del oxígeno, del agua, del nitrógeno por acá, ¿no? Cómo ellos al final dan la vuelta, por decir así, dan la vuelta, pero solamente en la Tierra. Salen de un lugar y regresan al mismo lugar. Salen de un lugar y regresan al mismo lugar, ¿ya? Vamos a ver lo que se refiere al ciclo del agua. ¿Qué me dicen del ciclo del agua? El agua, a ver, ayúdame, Kiarita, ayúdame, por favor. El agua existe. A ver, perdón. Yo me asusté, dije, ¿qué pasó, Kiara? Ya, ahora sí, Kiarita. El agua existe en la Tierra en 3 estados: sólido, hielo, nieve, líquido y gas, vapor de agua. Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y la conservación de agua en la tierra se llama ciclo hidrológico, ciclo del agua. Importante lo que dice Kiarita, ¿no? Cuando nos lee esto, dice, lo importante que hay que tomar en cuenta aquí es que la cantidad total de agua en el planeta, un ejemplo, si hay 100 litros, siempre van a haber 100 litros. La cantidad de agua en el planeta no cambia. Yo te he dicho 100 litros por decir un número, ¿eh? Puede ser 1.000.000 de litros, va a seguir siendo 1.000.000 de litros. No se va a escapar ni siquiera una gota, siempre va a estar en algún lugar. De repente se quedó como nube, de repente se estancó en un charco como agua al subsuelo, pero el agua va a ser siempre en cantidades constantes, ¿correcto? Seguimos a ver. Dice, el carbono
es un componente esencial de los seres vivos. Ya saben ustedes que eso es la característica de todo ser orgánico, ¿no? Se encuentra en la atmósfera y el agua como anhídrido carbónico. Los vegetales verdes absorben de la atmósfera el CO2 del que toman el carbono durante la fotosíntesis y con la ayuda de la energía solar fabrican sus elementos y sustancias de reserva como el almidón y el azúcar. El oxígeno que queda del CO2 es devuelto a la atmósfera. Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales y, en consecuencia, transforman los hidratos de carbono aprovechando la energía que en ellos existe durante el proceso de la respiración. El carbono residual a la atmósfera bajo forma de CO2. De esta manera restituyen el carbono al medio ambiente, lo devuelven al medio ambiente. Cuando hablamos de un combustible fósil, dice combustibles fósiles, combustibles. Ay, yo sé por eso, yo sé. A ver, El Fernando, ayúdame a leer, por favor. Denis, en la una, ¿no? Combustibles fósiles. Denis. En algunos casos, el carbono presente en las moléculas biológicas no regresa inmediatamente a la meta biótico. Por ejemplo, el carbono no presente en la mayoría de los árboles con el que formó parte de los depósitos de lluvia a partir de estos árboles, de restos de árboles antiguos, y que quedaron sepultados en condiciones anaerobias antes de descomponerse. Hulla, petróleo y gas natural son llamados combustibles fósiles, pues se formaron a partir del resto de los organismos antiguos y porque contienen grandes cantidades de compuestos carboníferos como el resultado de la fotosíntesis o que era hace millones de años. Oye, qué bien lees, Fernando, y sobre todo lees muy, muy rápido. Está bien, ¿ah? Está bien, hijito, lees bien, lees bastante bien, hijo. Te pareces a los chicos belenianos. Lo haces muy bien, hijito, te felicito. Te felicito, ¿ya? No, o sea, los chicos belenianos, los belenianos también leen muy bien. Jason, ¿me ayudas? Un fragmento nada más, hasta aquí nada más, ¿ya? Hasta este puntito. A ver, Jason, te escucho. Efecto invernadero. Efecto invernadero. ¿Cuál es? Acá, número 2, efecto invernadero. Ya, efecto invernadero. Por medio de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera a un ritmo mayor de aquel con el productores que el océano pueden absorberlo. Estas actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando en forma lenta, pero contiene el CO2 en la atmósfera. Muy bien, ahí nomás Jason, voy a explicar un ratito. A ver, chicos, miren lo que dice aquí el efecto invernadero. Como ustedes ya saben, el efecto invernadero es un efecto necesario, es un fenómeno necesario en la naturaleza. Si no hubiera efecto invernadero, la Tierra no tendría vida. ¿Ya? Gracias al efecto invernadero, algunos rayos solares son captados en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, y le dan ese calorcito que la Tierra necesita. Por eso dice, por medio de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera a un ritmo mayor de aquel con que los productores, y el océano pueden absorberlo. Estas actividades han perturbado el presupuesto global de carbono, aumentando en forma lenta pero continua. El CO2 en la atmósfera está aumentando. Esto propicia cambios en el clima con consecuencias diversas como ascensos en los niveles del mar. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Cambios en las precipitaciones, desaparición de los bosques, extinción de los organismos y problemas para la agricultura. Gases como el CO2, el ozono superficial, óxido nitroso y fluorocloroalcanos, dice, se acumulan en la atmósfera como resultado de las actividades humanas, derivando en un aumento de calentamiento global. Esto ocurre porque los gases acumulados frenan la pérdida de radiación infrarroja, calor, desde la atmósfera al espacio. Una parte del calor es transferida a los océanos, lo que aumenta la temperatura de estos, hecho que implica un aumento de la temperatura global del planeta. Como el CO2 y otros gases capturan las radiaciones solar de manera semejante al vidrio de un invernadero, el calentamiento global que se produce de este modo se conoce como efecto invernadero. Ya saben entonces, ahora.
nos habla del ciclo del nitrógeno. Dice, la atmósfera tiene aproximadamente 70% del gas nitrógeno, pero ni las plantas ni los animales pueden usarlo. Ya les dije, ya me quejé directamente. Solo pueden aprovecharlo de algunas bacterias, sobre todo llamadas bacterias nitrificantes. Dichas bacterias fijan o capturan directamente el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitratos, compuestos químicos que son aprovechados por los vegetales para elaborar proteínas, vitaminas y otras moléculas orgánicas. Luego los organismos vegetales y animales que mueren son descompuestos rápidamente por los microorganismos tipo bacterias y hongos, para dar origen a otros compuestos químicos como el amoníaco, que luego pasa a la atmósfera y es aprovechado nuevamente por los vegetales. Eso es del nitrógeno. Empezaremos por aquí, dice, este ciclo consta de las siguientes etapas. Miren, tiene varias etapas. La primera se llama fijación, vamos a ver el tiempo, todavía tenemos tiempo. Se llama fijación del nitrógeno, por lo menos. Vamos a ver cuántas son las etapas, ¿ya? La 1 es fijación del nitrógeno. La 2 se llama nitrificación. La 3 se llama asimilación. La 4, amonización. Y la 5, desnitrificación. Des significa que quitas la nitrificación, ¿ya? Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Cuando hablamos de la fijación del nitrógeno, consiste en la conversión del nitrógeno gaseoso en amoníaco. Miren, acá está el nitrógeno y acá también está el nitrógeno. Acá está el nitrógeno y aquí en el amoníaco también está el nitrógeno. Por eso hablan de una conversión. Aquí el nitrógeno está solo y aquí está formando parte del amoníaco. Forma utilizable para los organismos. Lo utilizan los organismos como amoníaco. En esta etapa intervienen bacterias que actúan en ausencia de oxígeno, presentes en el suelo y en ambientes acuáticos, que emplean las enzimas nitrogenasas para romper el nitrógeno molecular y combinarlos con el hidrógeno. Miren aquí, eso es lo que pasa. Ejemplos de bacterias fijadoras de nitrógeno. Tenemos a las cianobacterias y las bacterias del género Rhizodium. Los animales eliminan el nitrógeno con sus desechos, llámese orina o excremento. Los excrementos de algunas aves marinas constituyen los depósitos de guano para la agricultura. Hemos visto la primera fase, que es la fijación en este caso, del nitrógeno del cual estamos hablando, ¿ya? ¿Cuál sería el segundo paso? Dice nitrificación. ¿Qué es la nitrificación? Proceso de oxidación del amoníaco a ion amonio. Miren, era nitrógeno, se convirtió en amoníaco y ahora el amoníaco se convierte en amonio. Eso se llama nitrificación. Realizada por dos tipos de bacterias. Acuérdate de bacterias nitrosomas y nitrobacter, comunes del suelo. Este proceso genera energía que es liberada y utilizada por las bacterias como fuente de energía primaria. Miren qué importante la acción de las bacterias. Si no hubieran bacterias, esto no es posible. Asimilación. Las raíces de las plantas absorben el amoníaco. ¿Listo? O el nitrato. E incorporan el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Cuando los animales se alimentan de vegetales, consumen compuestos nitrogenados vegetales y los transforman en compuestos nitrogenados animales. La amonificación consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Se inicia cuando los organismos producen desechos como la urea, el ácido úrico, sustancias que son degradadas para liberarse como amoníaco el nitrógeno en el ambiente abiótico. Y luego vemos el punto 5, que es la desnitrificación, que es, dice, el proceso que realizan algunas bacterias ante la ausencia del oxígeno. Degradan el nitrato, acá está el nitrato, liberando el nitrógeno y lo que dejan el nitrógeno solo a la atmósfera, dice, a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Ocurre en suelos mal drenados a pesar de la pérdida de nitrógeno. El ciclo se mantiene gracias a la actividad de las bacterias fijadoras de nitrógeno, capaces de incorporar el nitrógeno gaseoso del aire a compuestos orgánicos nitrogenados. Chicos, ahí nos vamos a quedar y hemos visto cada uno de los pasos de la nitrificación y vamos a continuar con el otro elemento. Vamos a cortar un momentito. ¿Perdón? Por eso sigue muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Ajá. Vamos a cortar. Cortamos y nos encontramos en el siguiente bloque. Atauja, estás con cámara apagada. Sánchez, Adriancén y Yandel están con cámaras apagadas, ¿ya? Saben que su cámara no tiene asistencia conmigo. Yo lo borro de mi asistencia. Ya les he avisado y cada momento no voy a estar volviendo a hacerlo. Nos vemos un ratito.